8:39 de la mañana vamos a saludar al doctor Marcelo Vice-Llarés, que es un abogado especialista en derecho deportivo. Y bueno, para que nos desasne fundamentalmente con toda esta situación que está pasando en torno a Lucas Beltrán, porque sabemos que está interiorizado respecto de esta situación que mantiene en vilo a la relación Beltrán-Colón. Marcelo, ¿cómo estás? Buen día. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo les va? ¿Cómo andan ustedes? Abrazo. Muy bien, Marcelo. Bueno, te contamos así a grandes rasgos, sabemos que estás al tanto de la situación y que has estudiado el caso. Beltrán tenía contrato vigente con Colón hasta el 31 de diciembre, con una cláusula de repesca a favor de River al 30 de junio. Beltrán jugó su último partido frente a Atlético Tucumán, que fue el primer partido de la temporada. El próximo sábado hay que inscribir jugadores para lo que resta de la Copa Libertadores y la sensación que uno tiene es que River lo va a inscribir. Y ayer el jugador presentó una carta documento en la cual renuncia a su crédito laboral, es decir, renuncia a continuar en Colón. ¿Cómo está planteada la situación? ¿Qué es lo que va a pasar? ¿Qué es lo que vos estudiaste del tema, Marcelo? Bueno, uno puede hablar obviamente de lo que intuye que va a pasar sobre los movimientos que van ocurriendo, ¿no? Eso es una aclaración que hay que hacerla previamente, ¿no? Por supuesto que yo no soy el abogado ni del jugador Beltrán, ni de River, ni de Colón. Entonces uno va informando sobre lo que intuye que lógicamente sobre el reglamento de Conmebol y sobre el reglamento de elegibilidad de los jugadores fundamentalmente puede suceder a futuro. A ver, lo real y concreto es que hoy nos encontramos con un jugador que ha rescindido su contrato que lo unía con Colón de Santa Fe, y en ese sentido, al rescindir el contrato se cae, lo pongo entre comillas, el convenio de transferencia de préstamo que existía entre River y Colón. Lo primero que habríamos que, obviamente hay un documento que nosotros no tenemos acceso, que es la letra de ese convenio de transferencia. Pero bueno, independientemente de que no tengamos acceso, lo real y cierto es que el jugador ya no tiene contrato con Colón, ha rescindido unilateralmente, alegando alguna causa, lógicamente, que no tenemos tampoco conocimiento, pero lo real y cierto es que ha rescindido unilateralmente con Colón de Santa Fe con el objetivo y el propósito de jugar en River Plate, que es federativamente el dueño de su pase, ¿no es cierto?, para que la gente lo entienda. ¿Qué puede pasar? Para el futuro, lo que yo creo que va a pasar es que, lógicamente, River lo va a inscribir, el día sábado vence la inscripción para la fase final de la Copa Libertadores, entiéndase fase final desde los octavos de final hasta la propia final, y también puede suceder que Colón también lo inscriba. Podría pasar eso, seguramente los asesores, los abogados de Colón definirán en las próximas horas qué decisión toman. Entonces, si eso ocurriera que ambos clubes lo inscriben, seguramente será la Conmebol quien deba resolver en definitiva la situación de este jugador. ¿Y en base a qué resolvería la Conmebol? La Conmebol va a resolver solicitando seguramente la documentación de la inscripción del jugador. A ver, lo que yo creo que va a suceder para el futuro es lo siguiente, a mi entender, es una opinión personal, por supuesto. El jugador va a jugar para River Plate la Conmebol Libertadores porque está inscrito en la AFA a nombre de River y porque el jugador ha rescindido un contrato que lo unía con Colón de Santa Fe. O sea, el jugador reúne las condiciones de elegibilidad para participar en la fase final de la Conmebol para River. Lo que sí creo y entiendo que Colón va a buscar, obviamente, y creo que le asiste todo el derecho, es un resarcimiento económico por esta rescisión anticipada que ha hecho el jugador, y sobre todo porque también tengo la información de que Colón tiene una cláusula o una opción de compra del jugador. Exacto. Que obviamente no la ha podido ejercer porque ha rescindido anticipadamente el jugador. Pero hasta el 30 de junio esa opción de compra Colón de Santa Fe, más allá de la repesca que podía hacer River, la podía ejercer. Entonces, síntesis y conclusión, creo que el jugador va a terminar
participando en la Conmebol Libertadores para River, y seguramente Colón va a forzar, lo pongo entre comillas para utilizar un término, todo el mecanismo jurídico que pueda llevar a cabo para que obviamente tenga un resarcimiento económico por esta rescisión anticipada que ha hecho el jugador. Claro. Marcelo, la opción de compra que tiene Colón, que nosotros oficiosamente tenemos la información que ascendería a 10 millones de dólares, lo cual es un valor obviamente a simple vista que asusta e impagable, entre comillas, ¿no? Pero vamos a suponer que por allí, en este tire y afloje, Colón hace uso de la opción, informa a River que quiere hacer uso de la opción. ¿Esto lo ves como algo jurídicamente viable? ¿Esto podría ser un elemento a favor de Colón para hacerlo jugar? ¿Vos lo harías jugar a esto? Bueno, a ver, acá toda opción de compra requiere de la conformidad no solamente de los dos clubes, como en toda transferencia, sino que requiere la conformidad del jugador. Y el jugador ya ha manifestado expresamente que no quiere jugar más en Colón y que desea jugar en River. Ahora, tampoco se trata de que el jugador, teniendo un contrato que lo une a una entidad hasta una determinada fecha, pueda pegar un portazo e irse sin ninguna causa justificatoria del tema, ¿no? Esto también hay que tenerlo muy claro. Los contratos se firman para respetarse y para cumplirse. Colón lo estaba cumpliendo perfectamente porque le estaba pagando el salario y era un jugador tenido en cuenta por el cuerpo técnico. Entonces, yo creo que Colón lo va a inscribir seguramente, el jugador va a estar inscrito en dos clubes, no puede participar a partir de la fase final para dos clubes, porque así lo marca el reglamento de la Conmebol, pero insisto que Colón debería tener derecho, lo pongo en estos términos potenciales, pero debería tener derecho a cobrar una indemnización que obviamente verán cómo ambas instituciones se ponen de acuerdo. Seguramente hay también otros jugadores al medio, de los cuales pueden formar parte de esa negociación para terminar con este conflicto. Estamos hablando con el doctor Marcelo Vicellares, abogado especialista en Derecho Deportivo y Administración. Mi pregunta es la siguiente, Marcelo. ¿Rescisión de un contrato laboral en este caso es lo mismo que renuncia? No, no es lo mismo. No es lo mismo. Porque usted utilizó la palabra rescisión, nosotros tenemos que él renuncia a su derecho o a su crédito laboral. Bueno, a ver, lo importante, por eso creo que volviendo al inicio de esta conversación, hicimos la salvedad de que hay documentación que lamentablemente no tenemos. Es verdad. No tenemos acceso. Entre unas, por ejemplo, muy importante, es la notificación que le ha hecho el jugador el texto. al Club Colón de Santa Fe. Por lo que uno simplemente maneja de trascendidos, de informaciones que el jugador habría rescindido el contrato. Yo entiendo que el jugador tiene que haber rescindido el contrato. ¿Por qué? Porque de lo contrario, sigue siendo jugador de Colón de Santa Fe, y al seguir siendo jugador de Colón de Santa Fe, Colón lo puede inscribir, lógicamente, este sábado, y hacerlo participar del partido con Talleres, y River Plate no podría utilizarlo nunca más hasta la final. Entonces yo creo que efectivamente lo que ha sucedido es que el jugador ha rescindido el contrato. ¿Y se puede unilateral? La rescisión del contrato lo lleva, y esto es lo último, por favor. La rescisión del contrato lo lleva a que sea un jugador elegible. Nosotros no nos olvidemos que es la AFA, esto es muy importante también que la audiencia lo entienda, que es la AFA, como Asociación del Fútbol Argentino nuestra, la que se encarga de verificar los requisitos de elegibilidad de un jugador. O sea, los clubes inscriben al jugador, elevan la lista de buena fe a la Conmebol, pero no es la Conmebol la que verifica los requisitos de elegibilidad del jugador, sino que la responsable de los requisitos de elegibilidad de un jugador es la AFA. Es la Asociación Miembro del Fútbol Argentino. Entonces la Asociación Miembro del Fútbol Argentino va a recibir las dos listas y va a decir, a ver, ¿cómo es esto? Es el mismo. ¿El jugador sigue teniendo vínculo con Colón? No tiene vínculo con Colón. Listo, perfecto. Puede jugar para River. Por eso entiendo que lo que el jugador ha hecho efectivamente es rescindir su vínculo con Colón. La pregunta es, y si lo explicó antes, doctor, le pido disculpas por no haber prestado atención.
Dígame. ¿Se puede rescindir unilateralmente sin un motivo absolutamente valedero y de peso? No, no se puede. Los contratos se firman para cumplirse. Esto es un principio general en materia contractual de cualquier ámbito, laboral, civil, de contencioso, lo que sea. Por ende, lógicamente, hay claramente una responsabilidad del jugador. Hay una responsabilidad, en primer lugar, del jugador. Por supuesto que no tenemos tampoco el convenio de transferencia, pero independientemente del convenio de transferencia de préstamo, los contratos se firman para cumplirse. Y de hecho hay una parte que lo venía cumpliendo perfectamente que se llama Colón de Santa Fe. Y acá la parte que no está cumpliendo con el contrato es la del jugador, porque tampoco es River, es el jugador el que ha rescindido. Entonces la responsabilidad, en primer lugar, es del jugador. Digo, proyectándonos más allá de la presentación de la lista del día sábado, ya viendo desde otra óptica el conflicto, la primera responsabilidad la tiene el jugador. ¿Por qué? Porque el jugador es empleado de Colón de Santa Fe, llamémoslo para que la gente lo entienda, hasta el día 30 de junio, si es que Colón utilizaba, obviamente, esa repesca. Marcelo, te hago la última pregunta y esto tiene vinculación con esto último que estás diciendo. ¿Existe una legislación que ampare a los clubes en estos casos, en el caso de una rescisión unilateral de contrato de parte del jugador? Porque uno se imagina que por ahí esto es algo que por ahí puede sentar un precedente, que por allí puede llegar a pasar en otros casos, que el jugador de pronto diga, bueno, me quiero ir y rescindo unilateralmente, se vaya, y hay realmente una legislación que ampare a las instituciones en este caso. Bueno, la legislación que ampara es, lógicamente, es el derecho laboral, y en concreto es el convenio colectivo de trabajo. El convenio colectivo de trabajo de los jugadores, el 557/09, justamente hay un artículo que habla de la rescisión sin justa causa por parte del jugador. Y por supuesto de las consecuencias de exigibilidad que eso puede aparejar, donde, digo, hablando en abstracto, más allá de este caso en particular, si un jugador rescinde un contrato, en abstracto estamos hablando, donde hay una parte que está cumpliendo con ese contrato, indudablemente que, como todo contrato, tiene que tener una consecuencia a través del pago de una indemnización, una cláusula penal que de alguna otra forma repare el daño ocasionado al club cumplidor del contrato o a la parte cumplidora del contrato. Claro. Y lo prevé está en la ley madre, es la ley de contrato de trabajo, pero en especial el convenio colectivo de trabajo. Claro. Bueno, Marcelo, ha sido muy ejemplificativo, muy claro lo tuyo. Vamos a ver cómo se van desarrollando los acontecimientos. Seguramente, si tenemos algún eslabón más en esta cadena, te vamos a estar llamando. Te agradezco mucho este contacto. A ustedes, muy amable. Un abrazo.